Buenas noches amigos y bienvenidos a un día histórico. Hoy tendremos un apasionante noticiero innominado junto a mi buen compañero Nicolás Martínez Laje, que pronto ingresa a escena. Vamos a tratar varias de las cuestiones que le quitan el sueño a buena parte de nuestra audiencia, porque naturalmente estamos ante una situación en la cual el comunismo de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, heredera del dictador de los años 90, el que esterilizaba campesinas con dinero de Clinton. Bueno, es un duelo que tiene en vilo a Perú. En Colombia, otro comunista, Iván Cepeda, hijo de un terrorista, se enfrenta a un pintoresco abogado muy turbio, Abelardo de la Espriella, que también tiene su pasado, ¿no? Y de hecho sus buenos cientos de miles de dólares petrodólares chavistas robados al pueblo famélico de Venezuela en sus cuentas porque era abogado de Alex Saab. Donald Trump ha estado realizando misteriosas visitas repetidas a especialistas médicos mientras se duerme en público y da señales claras de que su entereza cognitiva flaquea. La obscenidad de la corrupción del jefe de gabinete Manuel Adorni en la Argentina está cada vez más explícita ante los ojos sufrientes de la población. En España, mientras tanto, se ha tasado en más de 1,5 millones de euros el valor de las joyas de Zapatero y Pedro Sánchez está como nunca contra las cuerdas. Vamos a hablar de todo eso y además de las distintas particularidades que rodean a un mundial de fútbol que ya ha comenzado y tal como preví con sangre corriendo en México, una situación de zozobra, de inseguridad y de inquietud alrededor de las ciudades donde se juega el Mundial, muchas de las cuales se han suspendido las clases, madres aterrorizadas, y en los Estados Unidos también, ya veremos por qué. Pero antes quiero abrir una reflexión, puesto que hoy, viernes 12 de junio, se enfrentan el país de la libertad, el país del capitalismo, el país donde los sueños de las familias y los emprendedores realmente prosperan, un país sin racismo, un país realmente tolerante, realmente democrático, realmente pacífico, buen vecino y solidario, contra el imperio bombardero de Estados Unidos de América. Porque, señores, naturalmente me estoy refiriendo al partido entre la selección estadounidense y la de Paraguay. Ante todo, recordarles que soy autor del documental más visto en español de Henry Kissinger. Henry Kissinger, que básicamente era un judío alemán, que comenzó a trabajar para la inteligencia norteamericana en los años 50, era un gran lobista del fútbol, soccer. De hecho, fue contratado por Jorge Rafael Videla, y esto lo dice un argentino. Hemos mostrado el documental del Channel 4 de Inglaterra, para, entre otras cosas, no solamente lavar la imagen de la dictadura torturadora que gobernaba por aquel entonces el país, sino amedrentar a la selección peruana para que tengan un resultado funesto y una derrota, una paliza, puesto que él y Videla ingresaron irregularmente en sus vestuarios a intimidarlos, y eso fue lo que terminó permitiéndole a la Argentina cosechar la Copa del Mundo en aquel año, que fue una gran victoria diplomática y de imagen para la dictadura argentina. Luego Kissinger hizo lo suyo y manipuló bastante. Por ejemplo, el tema doping fue hecho ad hoc prácticamente a medida para lo contrario, para cargarse a Maradona en el 94. Kissinger era el vicepresidente de la Asociación Americana de Fútbol y había logrado organizar allí el Mundial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que dentro de Estados Unidos y con un sujeto que prácticamente se roba a mano armada el Premio Nobel de la Paz, por irónico que fuere, que es Trump, no estoy tan seguro de cuán justo será este partido, pero lo que sí quiero decir es que tenemos por un lado al penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud, Estados Unidos. El último fue el imperio esclavista criminal de Brasil, con esa memoria innoble de una declaración de independencia que pronto se cumplen 250 años, que fue redactada por un esclavista, Thomas Jefferson, que violaba a su esclava puberta y a su hermanito menor de edad, un niño, en una casucha, mientras vertía en la tinta imágenes e ideas tan liberales como que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no?
George Washington era un tipo que le arrancaba los dientes a los esclavos que más le gustaban para ponérselos él cual dentadura postiza, y siendo presidente mandó al ejército de Estados Unidos a perseguir a una esclava fugitiva y la mutiló para que no se le vaya a escapar ninguno más. Ante eso, el gran libertario, el gran liberal de esa gesta, Thomas Paine, se fue horrorizado del país que luchó para fundar. Paraguay, en cambio, ha tenido que pagar muy caro ser un país esencialmente antiesclavista desde el principio. Paraguay es un país donde, a diferencia de Estados Unidos, que fue fundado por un grupo de puritanos del Mayflower, que eran fundamentalistas religiosos, demasiado fundamentalistas hasta para los estándares anglicanos, que eran totalmente comunistas, y de hecho, como interpretaban Dios proveerá, se fueron sin redes para pescar a descubrir sus Américas, ¿no? La mitad murió de hambre, la otra mitad murió al llegar, de hambre también. Tenían cultivo colectivo, era sumamente ineficiente. Varias veces hablé de esto, por ejemplo, en nuestro documental sobre los orígenes secretos de Estados Unidos. Su propio gobernador, William Bradford, confiesa que sobreviven gracias a robarle maíz a los indígenas, porque, por ejemplo, bueno, la Confederación Iroquesa eran unos tipos súper civilizados. Los indígenas norteamericanos tenían propiedad privada, cabañas, literalmente, o sea, vivían en cabañas, no en carpas, tenían cultivos, ahorro, capital, se reunían para deliberar, removían cada 3 años a los jefes de la Confederación. Y estos protestantes, que supuestamente eran la civilización, les robaban furtivamente maíz, y algunos indios se apiadaron y les daban maíz para que sobrevivan. Hasta que finalmente un día dijeron, nos vamos a extinguir. Bradford tuvo una crisis de conciencia y decidió reinterpretar los evangelios y decir que en realidad estaba muy bien la propiedad privada. A partir de ahí, en sus palabras, mágicamente las manos se tornaron más oficiosas y hasta las mujeres y los niños empezaron a trabajar. Y luego, ¿qué hicieron los estadounidenses? ¿Abrazaron a los indios y convivieron pacíficamente a través del comercio? No, los exterminaron, asesinaron hasta el último. A los pocos que quedaron los encerraron en reservas. Ahora son gestores de casinos, eso sí, donde no le compitan a Donald. Paraguay, en cambio, es la tierra del mestizaje, único país de Sudamérica que se independizó sin pegar un balazo, no tuvo guerra civil después de la independencia, y las 2 guerras que marcaron la trágica historia original de Paraguay, los principios son una banda de esclavistas asesinos, que era el Imperio del Brasil, con una república amazónica, Mitre, y otra, la de Uruguay, destruyendo a Paraguay, matando al 90% de su población, y aún así los paraguayos resistieron, el guaraní perseveró, las madres siguieron educando a los hijos en idioma original, y hoy es un país que triunfa, que está en la gloria de su progreso, en su auge paroxístico, atrayendo empresarios y profesionales de Uruguay, de Argentina y de Brasil que ya no pueden vivir en sus propios países. Eso es justicia. La otra guerra a principios del siglo XX fue Bolivia, con militares nazis comandando a Bolivia y financiamiento de los Rockefeller, la guerra del Chaco, y perdieron contra Paraguay. Y la extraordinaria calidad del pueblo paraguayo se expresa cuando los prisioneros de guerra bolivianos, muchos de los cuales habían matado varios soldados paraguayos en el frente, llegan a Asunción. Y las viudas paraguayas les ofrecen mate cocido y chipa, porque tienen pena, pues se dan cuenta que son jóvenes, que tienen miedo, que están lejos de su país, lejos de su familia, que tienen hambre y que los obligaron a pelear, que no fueron voluntariamente a esa guerra. Bueno, hoy se enfrenta casi que el mal representado en ese imperio con récord de llevar guerras violentas, agresivas, fuera de su territorio desde el comienzo, que invadieron Nicaragua, invadieron Canadá, invadieron Puerto Rico, invadieron Hawái, que era un reino, invadieron Filipinas, mataron 2 millones de personas. El fucking Theodore Roosevelt y McKinley, presidente que Trump homenajeó nada más recuperar el poder en el discurso de apertura del Congreso de 2025. Las bombas atómicas, los campos de concentración para japoneses, ¿no? Bombardear todas las fábricas del mundo, ¿cuántas veces? Wall Street financiando a Hitler y a los soviéticos. Hoy el genocidio de Gaza. Todo eso contra un país que ha prosperado y ha vencido a la pobreza con capitalismo, comercio, cooperación, sin racismo ni rencores. Así que por obvias razones, por primera vez en mi vida, 31 años de vida, voy a ver cuando termine este noticiero completo y entero, un partido entero del Mundial de Fútbol, hinchando, por supuesto,
por la patria que elegí, la patria de la libertad, que es Paraguay. Le doy la bienvenida a Nicolás Martínez Laje y luego ahondaremos en la comparativa de por qué Paraguay es un lugar mucho mejor para vivir hoy, para el emprendedor, que los Estados Unidos. Nico, bienvenido, ¿cómo estás, querido amigo? Bien, bien, Nico, muy bien. Listo para una nueva edición, acelerando para que puedas ver el partido contra Vamos con todo. la selección de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, mucho misterio no hay, ¿viste? El Mundial del 94 ya fue un desastre y ya en la segunda jornada sigue acumulando fracasos, digamos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí tenemos las noticias, mira, compartiendo. Arrancamos con algo de último momento, que es que Pakistán sale a confirmar después de un par de idas y vueltas que ahora vamos a revisar entre los Estados Unidos e Irán. Algo que a esta altura no debería llamar la atención, ¿no? Se van a abrir los mercados, un día histórico con la salida de bolsa de SpaceX, y Trump arranca el día hablando de acuerdos de paz y demás, lo que motiva a la bolsa en un día que necesitaba que sea bueno, ¿no? Después Irán le bajó el precio, ahora lo vamos a revisar, pero esta tarde sale Pakistán como mediador a decir la paz nunca estuvo tan cerca. Aseguran que el documento incluye la reapertura total del estrecho de Hormuz, la normalización aparentemente de las tarifas que cobra Irán y el fin del programa nuclear iraní. Y a cambio, ¿sabes qué? Varios países del Golfo, taca, arrancando por los Emiratos Árabes Unidos, que aparentemente han desembolsado 10.000 millones de dólares, 3.000 al frente en un pago, 7.000 en los próximos días para Irán. ¿Para Exacto. Irán? A cambio de que no sigan A cambio golpeando de que le sigan el juego a Trump por una semana y finjan que van a aceptar el acuerdo. Efectivamente. Así es. Así que digamos que Irán... Irán va a terminar siendo uno de los países más ricos del mundo después de todo esto. Un giro totalmente inesperado Así para es. los iraníes. Pero igual veremos cómo termina, porque viste esta historia de idas y vueltas que ya lleva un montón de tiempo, ¿no? Varios meses de idas y vueltas. Mira, así arrancaba Trump el día, acá doblado al español para ustedes. Deben firmarlo tanto como yo o más. El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo de paz tan pronto como este fin de semana, que reabriría el estrecho de Hormuz. Pero Irán dice que no se ha tomado una decisión final. Los medios iraníes informaron que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Baghaei, dijo que grandes partes del texto de negociación han sido finalizadas, aunque Teherán no cedería en las demandas principales. Ahí tenías el raconto, ¿no? De Reuters, con Trump arrancando de tenemos acuerdo y demás. Después sale Irán a filtrar un borrador del acuerdo, el que enfurece y causa escándalo en los Estados Unidos. Trump, ¿por qué? Porque realmente era todo a favor de Irán, ¿no? Había unas sesiones bastante llamativas. Parecía... Sí, pero, a ver, Nico, la guerra la ganó Irán, no hay mucha vuelta que darle. Trump ni iba, ¿dónde estaba Hormuz desbloqueado? Hormuz está en manos de los iraníes. Ahora Hormuz es de los iraníes, es patrimonio estratégico de Irán. Exactamente. Entonces Trump, escandalizado, los iraníes son gente muy deshonesta con la que tratar. En el medio de la jornada bursátil tira abajo el acuerdo y después sale Pakistán, como dije esta tarde, a confirmar de que están bastante cerca de realizar el cierre de los acuerdos. Fíjate lo que publica la Deutsche Welle de Alemania. El término señor de la guerra se utilizaba comúnmente en la década del 90 en relación con las guerras civiles de Liberia, Afganistán y Somalia. Se refería a actores que libraban guerras para promover sus propios intereses. ¿A quién le dan el premio Señores de la Guerra 2026? Vladimir Putin, Donald Trump y Bibi Netanyahu. Los nuevos señores de la guerra, según el Centro Internacional de Estudios de Conflicto de Bonn, refiriéndose a gente que directamente está operando sobre otros países, sobre otros conflictos, para obtener sus propios beneficios e intereses.
Aprovecho para corregir, aquí me dice Valentina Mesa Rodríguez que las joyas de Zapatero valen 1.300.000 y no 1.500.000. Bueno, en realidad 1.600.000 dólares, pues el dólar está bastante devaluado, 1.300.000 euros, ahí estaría. Sí, gracias por la corrección, Valentina. Bueno, Nico, entonces, los señores de la guerra... Igual si se queda un ratito tenemos alguna información de la auditoría de las joyas encontradas. Tenemos todo tipo de información de todo, Nico. Y no te preocupes que si agarro el partido empezado tampoco me voy a morir. Tenemos tiempo, tenemos fuertes noticias. Y cuando vos estés cerca de terminar la primera tanda de noticias de Estados Unidos, avísame que quiero ahí comentar algunas cosas sobre cómo ha decaído dramáticamente la libertad y la calidad de vida de los estadounidenses en los últimos 2 años. Ahí está. Fíjate, pasábamos de los señores de la guerra, Vladimir Putin, Netanyahu y Trump. Israel responsable, el ejército israelí, el gobierno israelí, responsable de más del 50% de las muertes por armas explosivas en el año pasado 2025. Al menos 22.600 civiles murieron o resultaron heridos por armas explosivas en 65 países en 2025. La mitad, más de la mitad, en realidad el 56%, atribuidos directamente al ejército israelí. Por supuesto que nosotros que hemos seguido bastante la cuestión de Gaza, acá hay números que no representan la realidad, ¿no? Hemos mostrado estudios científicos que hablaban de una cantidad muchísimo superior, ¿no? Muy, muy superior a... Sí, de hecho, las comisionadas de derechos humanos de la ONU hablan de entre 500 y 600.000 personas. Efectivamente. Dame un segundo, tengo un problemita con la página de internet y seguimos. 100.000 personas murieron por ataques militares directos y 500.000 murieron por cortarle el acceso a medicamentos y alimentos. Ahí está. Bueno, ya estamos de vuelta, Nico, breve fue. Acá lo tenemos a Joe Kent, que ha salido justo, ¿no? Antes de que se filtrara esto de un potencial acuerdo de paz, a mencionar la amenaza que había hecho Trump de tomar la isla de Karg. Esto tengo que reconocer que hay algunas declaraciones de Trump desde hace de hace unos cuantos años, donde hablaba de esto, de tomar la isla de Karg, que es un enclave fundamental para la producción petrolera iraní. Por supuesto, algo que repercute en la economía global, mundial. La maquinaria de propaganda MAGA reflotó esas declaraciones de Trump de hace bastantes años, diciendo, mirá lo visionario, que esto, que lo otro. Yo creo que si lo analizan un poco más objetivamente, es que siempre ha seguido el guión de la gente que lo financia, ¿no? Que son los Adelson, Lauder, toda la gente de AIPAC, los Rothschild y demás, ¿no? Entonces, siempre ha habido un interés por dominar la cuestión energética en Medio Oriente y le está ejecutando el plan, ni más ni menos. Acá, sí, Joe Kent hablaba de las graves consecuencias que podía llegar a tener tomar esa decisión de avanzar en el terreno sobre la isla de Karg. Fíjate. Pero si el presidente tiene la intención de llevar a cabo algún tipo de acción en la isla Karg, especialmente que implique tropas en el terreno, eso hará que nuestras tropas sean esencialmente rehenes, porque los iraníes han demostrado que tienen drones y misiles balísticos muy duraderos y capaces que pueden emplear. Y no creo que los hayamos visto concentrarse de manera seria en ninguna de nuestras fuerzas. Aunque si realmente pusiéramos tropas en el terreno, eso cambiaría ese cálculo. Y aunque solo golpeáramos su infraestructura allí, la idea de que vamos a volar parte de su infraestructura petrolera y que los iraníes simplemente se van a rendir, no creo que tengamos datos que respalden esa teoría del caso. Los iraníes son muy buenos soportando el dolor. Si acaso, eso endurecerá aún más su determinación. Quiero decir, realmente, el único curso de acción viable del presidente es declarar victoria como lo hace en todas sus publicaciones en redes sociales, pero luego realmente irse. Porque si realmente se va, los iraníes no pueden atacarnos. Y entonces podemos usar la diplomacia y los incentivos económicos para abrir el estrecho de Hormuz. Y el presidente puede convencer a la mayor parte de su base, creo, de que ganamos. Puede simplemente decir,
Oye, destruí más cosas de los iraníes de las que ellos ganamos. Y luego puede centrarse en la agenda doméstica, que es lo que más le importa a la gente, y comenzar a hacer que este atolladero en Medio Oriente se desvanezca en el fondo. Pero si sigue escalando así, esto ocupará el resto de su mandato y será desastroso para el país. Bueno, ¿Por qué este tipo está siendo tan buen asesor para Trump? Probablemente le peguen un tiro. No le gustan los buenos asesores. sí, hay que tener cuidado con este muchacho Kent que está, digamos, cumpliendo un rol como de disidencia, ¿no? Alimentando a la facción MAGA que está desencantada con la administración actual. Todo el sistema de blogs, influencers, youtubers, MAGA, Tucker Carlson, etcétera, etcétera, lo alimentan, ¿no? Pero recordemos siempre que es un tipo también financiado por Peter Thiel. Entonces, como es habitual en estas oligarquías, financiar a ambos lados del tablero, ¿no? Para ganar el juego. Totalmente, Nico. ¿Qué sigue? Esta semana tuvimos el escándalo que sigue en Albania respecto a las declaraciones de Ivanka Trump de construir un resort para multimillonarios en una isla alejada, ¿no? de Albania. Acá está el video que se hizo bastante viral, ¿no? Donde hablaba Ivanka contando cómo se le cruzó el proyecto, fíjate. Ivanka Estoy Trump, trabajando en un Trump. proyecto. A donde ¿Cómo? vayan los... Ivanka Trump, a donde vayan los iremos a buscar. Hasta Albania. No, la verdad, o sea, el lugarcito que se eligieron. Yo tengo un amigo que dormía bajo un tanque soviético, en un cementerio de tanques soviéticos en Albania. Un amigo bohemio que estuvo recorriendo Europa tocando el violín. Bueno, escuchemos a Ivanka. Proyecto increíble con mi esposo en el Mediterráneo. Es masivo en escala. Creo que eso es un eufemismo. ¿Puedes explicar? Sí, lo es. Tal. No hay electricidad en esta isla. Estás construyendo todo desde cero, ¿verdad? Bueno, es una isla privada de 1.4 hectáreas en medio del Mediterráneo. Increíble y hermosa. Estábamos en el barco de un amigo y paramos para nadar. Efectivamente, así la encontramos. Nada. ¿No? Estábamos en el barco de un amigo y parábamos. Ya sabés quién es el amigo, spoiler alert. El ex novio Nathaniel Rothschild, por las dudas, acá te lo cuenta, ¿no? El propio Jared, cómo fue realmente la historia. Estuve de vacaciones después de que dejamos el gobierno en el verano de 2021. Estábamos en el barco de nuestro amigo Nat Rothschild. Nos recogieron en Montenegro y luego comenzamos a navegar hacia Corfú. Y pasamos un par de días en Albania. Una de las noches allí, el primer ministro Rama vino al barco. No lo había conocido cuando estaba en el gobierno, pero me impresionó mucho su visión sobre lo que quería hacer con Albania. Realmente no sabía nada sobre el país. No entendía la historia y la oscuridad de la historia con el comunismo y el terrible liderazgo que realmente llevaron a que fuera completamente subdesarrollado como nación. Pero ahí llegó. Una de las cosas geniales que me atrajo es el hecho de que... Bueno, ahí está el resto, toda la historia que dice, ¿no? Del primer ministro, del presidente de Albania. Acá está la nota, recuerdo que fue un acierto. Uy, perdón, no la compartí. En el noticiero Innominado y en mi canal también lo habíamos mostrado. Hace más de 5 meses contamos esta historia cuando hacíamos el seguimiento de las conexiones entre Nat Rothschild y Jared Kushner e Ivanka Trump. Todos de la red Chabad, ahí vi por ahí un comentario, ¿no? Sobre Ronald Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial, la relación con Eduardo Elstein. Por ahí, ¿vos sabés, te acordás de los Panama Papers? Sí, claro. Midling, Manzano, Elstein y Toto Caputo en los Panama Papers, ¿no? Es algo que quedó el ministro de Economía Argentina y 3 de sus principales sponsors, de los principales sponsors de Milei. Tal cual, tal cual. Que bueno, ya vamos a hablar de Argentina, pero nosotros hace un montón de tiempo habíamos contado esta historia. Dice acá Vox de Albania, ¿cuál fue la razón por la que eligió a la isla de Sasan? Eso es lo que no están diciendo los medios. Yo lancé mi hipótesis que, o sea, es absolutamente evidente. Los
los 3 proyectos de Jared Kushner en Europa, todos involucran ex bases militares en desuso. Acá en la isla de Sassán era la que daba el acceso, ¿no? Un control sobre el acceso al mar Adriático. Vos sos malo, Nico. Le llaman alianza público-privada. Es todo para la sustentabilidad. Hay que darle uso a esas bases militares. Me pregunto cuántos niños desaparecieron de sus casas en Albania desde que apareció Jared Kushner. Mira, acá tenés generado por IA, por supuesto, Jared y Ivanka, ¿no? Contándole a Donald Trump que Albania está a 3 semanas de tener un arma nuclear. No, por las dudas, ¿no? Realmente, más allá del meme, del chiste, las cosas absolutamente bizarras que están pasando en estos días no se pueden creer, ¿no? Y todo muy evidente, todo muy evidente. Hemos hablado largo y tendido que el conflicto... ¡Oh! Saquen la lágrima de acrílico. El pobre Billy ha sido extorsionado. Pobre Billy. Uno es un hombre bueno, lo único que quiere es matar al 80% de la población mundial para descongestionar un poco y le pasan estas cosas. Fíjate. Estoy contento de estar aquí voluntariamente para testificar. Bill Gates testificó en privado ante los legisladores de Iran el miércoles. Ahí... La aparición se produce... Acá está el reporte de Reuters. Bill, efectivamente, como dijiste, declaró ante el Congreso y aludió que él fue víctima de chantaje por parte de Jeffrey. Él también lo tocaron, pobrecito. Va a decir, le va a decir, señale en qué parte del osito. Bueno. Dijo que nunca lo vio a Jeffrey en nada impropio y que él lamentablemente tomó malas decisiones. Le vendaban los ojos. Cada vez que entraba a las cirugías con niños, le vendaban los ojos y además tiene problemas de visión. Por eso usa las gafas, ¿no? No pudo operarse para no usar gafas, pues muy caro. Está ahorrando en sustentabilidad. Bueno. Fíjate lo que le gritaron, a ver si se escucha bien a la salida, mira. Bufarreta. Deja de comer bebés. Deja de ser un bebé carnívoro. ¿No? Es mejor en inglés pasarlo, mira, fíjense. Deja de comer. Él sonríe y piensa, impídemelo. Deja de comer carne de bebé. Bueno, un poquito para hablar del Mundial, ¿te parece? Dale. No, espera. Vamos a hablar un segundito del declive de las condiciones de vida en los Estados Unidos que nos vendieron desde Hollywood, desde incluso, no sé, hasta te diría buena parte de los textos escolares que datan de la época de la Escuela de las Américas, que es un país, ¿no?, de libertad religiosa, emprendimiento, propiedad privada, límites del poder, y bueno, la verdad no es muy cierto. Simplemente repasando los últimos tiempos, como para expresar por qué llevo orgullosamente esta hermosa camiseta, por ejemplo, en 2025 Paraguay creció 6.6%. La proyección norteamericana, 2 puntos y algo, ¿no? Cada vez más caro Estados Unidos, sin embargo, el guaraní paraguayo le ganó 30% de junio del 25 a junio del 26, año calendario, al dólar estadounidense. 20 más que el promedio de la moneda mundial. Es la moneda más fuerte del mundo, de acuerdo a Bloomberg. Hace poco hablé incluso con una persona que trabaja en Bloomberg, sorprendida del crecimiento de Paraguay. En Estados Unidos, Nico, el impuesto federal a la renta llega al 37%. ¿Sabías? Creo que es 2 puntos más que Argentina, que es 35. Bueno, en Paraguay el máximo es 10. Altamente deducible, en la práctica con un contador medianamente avispado paga 6. 10% de IVA, 10% de impuesto corporativo. Muchísimo menos que Estados Unidos. Fíjate qué locura, uno de los contrastes más grandes. Paraguay es uno de los países más flexibles del mundo en los términos de que si vos tenés ingresos del exterior, tienen territorialidad estricta, es decir, no pagás impuestos por tus ingresos producidos en el exterior. En Estados Unidos es exactamente al revés. Yo lo veo con muchísimos de los
hispanos que me contactan, que vienen a vivir para acá, que lo primero que quieren es renunciar a su residencia fiscal o incluso a su ciudadanía americana. ¿Por qué? Pues Estados Unidos te persigue. ¿Sabías eso, Nico? Si vos sos ciudadano estadounidense y te vas, por eso Roger Ver quemó el pasaporte, los persigue a la gente por todo el mundo, te vas a Japón, trabajás en Japón, vivís en Japón, te persiguen y pretenden que pagues impuesto federal de la renta al 37% de todo lo que producís, aunque no vivas hace 20 años en Estados Unidos. O sea, literalmente es una... Además pueden hacerlo, porque como tienen el SWIFT y controlan los bancos de todo el mundo, tienen la capacidad. O sea, la Unión Europea puede desear hacerlo, Estados Unidos lo hace. Es uno de los aspectos más totalitarios, ¿no?, de lo que significa el gobierno norteamericano. Ahora, la deuda norteamericana triplica el PBI, Nico, ¿no? Si se considera pública y privado, o más. Sí, la pública es más del 120%, sumás a la privada, no. Bueno, ni me imagino el número que es. En Argentina, en Brasil, 80, acá 38, ¿no? Uno de los países menos endeudados. De toda Latinoamérica hay 2 países que tienen 2 grados de inversión. Moody's y Standard & Poor's son Chile y Paraguay. Chile se va para abajo, Paraguay se va para arriba, ¿no? Paraguay es el país más barato de Sudamérica, Estados Unidos es el país más caro del continente, ya más caro incluso que Canadá, con todo lo que ha sido la guerra comercial de Trump, el encarecimiento del petróleo. En Estados Unidos tener ayuda doméstica desde ricos es un lujo. En Paraguay cualquiera de clase media puede tener una señora que limpie la casa lo más tranquilo y lo más bien, y también que le cocine rico y más sano de lo que va a comer en Estados Unidos, sin duda, ¿no? Estados Unidos te mete los autos de mierda eléctricos por las orejas, California igual que la Unión Europea entera, o sea, lo sufre un español bajo la dictadura de Sánchez, lo sufre un californiano bajo el tecnato de Newsom. A partir de 2035 no puedes tener autos convencionales. Paraguay, en cambio, fíjate, tenés el mayor parque automotor en relación a la población de Sudamérica, la mayor cantidad de gasolineras de estaciones de servicio de toda América en relación a los habitantes, y además tenés el 94% de la energía matriz limpia hidroeléctrica a prueba de la Agenda 2030. Difícilmente te pueden romper las pelotas en Paraguay con ninguna estupidez woke, porque gracias a la bendita represa lo tenemos más que resuelto. Nueva York hoy te prohíbe tener alquiler turístico, te prohíbe construir edificios con gas natural. Paraguay tiene un boom inmobiliario impresionante, todavía muy rentable, desarrolladoras argentinas, chilenas, cada vez más gente viene a vivir, alemanes, españoles. O sea, migración calificada y competitiva contra un país, Estados Unidos, donde incluso los que lograron Green Card se quieren ir. Hay gente que me dice, mira, yo ya tengo ciudadanía y no quiero vivir acá, no sé qué me va a pasar, no sé si me van a tocar la puerta por mirar tu contenido contra Netanyahu, no se puede vivir. Gente, incluso corredores de bolsa, con carrera en Nueva York, con hijas estudiando en la universidad, vos sabés lo que cuestan esas universidades, que dice, yo no quiero vivir acá, me agarra el ICE porque soy morocho y me deporta. O sea, estamos hablando de un caso real textual, ¿no? Arquitectos europeos que han hecho $1 millón, de $1,5 millones en su carrera en Nueva York y decidieron irse porque antes de tener 5, pero que le metan 5 vacunas contra su voluntad y les controlen hasta lo que comen, prefieren irse a vivir en un lugar más libre. Y tiene todo el sentido del mundo. Vos sabés que en Nueva York, de hecho, no se puede vender vino o licor en el supermercado. No se puede vender tabaco a los menores de 21 años. Exploran la posibilidad de una prohibición como la que hubo y tuvieron que levantar en Nueva Zelanda. No, o sea, realmente, Texas regula los sitios de adultos. Te pide identidad digital con ID, facial, para hacerte una paja en el nombre de la defensa de los niños, ¿no? Ese es el nivel de locura que tenés mientras meten... ¿Te acordás los incendios de Los Ángeles? Que no había plata para el agua de los bomberos en California, que por cierto California tiene una tasa de homicidio más alta que Paraguay, es mucho más seguro para Paraguay que California. En Paraguay tomás tierra, vas a la cárcel, es un crimen. En California podés robarle hasta $500 al comercio y nadie te va a hacer nada, está despenalizado, ¿no? Y cualquier problema el fiscal de Soros te suelta. Qué locura realmente. Qué locura, sinceramente. Así que bueno, los interesados ya saben, quienes tienen a partir de $100.000 para invertir, aunque sea en vivienda propia, y están resueltos a tener una vida más libre en Paraguay, pueden conseguir su residencia, trasladar el capital de manera segura,
conseguir una inversión inmobiliaria urbana o rural rentable y entrar en múltiples negocios con contactos de primer nivel, abogados, contadores, estructurar su vida o su retiro aquí o su plan B país a través de clubamagi.org. Los esperamos hoy. Por lo menos yo tengo mi corazón puesto en la albirroja y ojalá que le ganemos al tío Sam, por más que desconfío mucho de la imparcialidad del árbitro. Nico, adelante. Bueno, un poquito del Mundial. Recién arrancamos, pero ya, viste, como dije al principio, da muestra de lo que es otro Mundial en los Estados Unidos, ¿no? El presidente de la FIFA, pateando un córner, iba a decir, no sé, califíquenlo ustedes después de ver esto. Aporten el superchat y hacemos documental de los secretos de la FIFA. ¿No? Ahí está, mirá. De punta le erra por 10 metros al córner. El presidente de la FIFA, este muchacho, ha sabido involucrarse y conquistar la mafia internacional de la FIFA bastante rápido, ¿no, Infantino? Y ya hubo 5 muertos en México encima, o sea, ni empezaron los partidos y ya habían matado 5 policías. Es que hubo bastantes protestas en México, sobre todo por el tema de los desaparecidos, una gran marcha. Sheinbaum salió a denunciar, quieren perjudicar la imagen de México al mundo, cosas así, ¿no? Lo que dicen siempre los políticos, fíjense. ¿Vos te das cuenta que Sheinbaum es cada vez más parecida a Jorge Rafael Videla? Una vez dijo, los desaparecidos capaz se fueron de fiesta, capaz no quieren que los busquen. Como Videla que decía, no están vivos ni muertos, están desaparecidos, son una incógnita. Un señor se fue de su casa, no me puedo hacer cargo que se haya ido. En realidad lo estaban torturando, ¿no? En la ESMA, a metros de donde estaban todos en la fiesta de masas del Mundial. Sheinbaum es la misma porquería, ¿eh? La misma porquería, es impresionante cómo en un país donde en el sexenio anterior mataron a 200.000 personas y ahora ya van más de 100.000, en lo que va de Sheinbaum, bueno, la prioridad es tirarle la pelotita a la periodista, presentar el auto eléctrico que nadie pidió. Otro país que está, pero arruinadísimo. La calidad de los profesionales y empresarios mexicanos que se están yendo de México es insustituible. O sea, literalmente con Sheinbaum, la científica tecnócrata de la Agenda 2030, en México está imperando una fuga de cerebros que yo no sé si tuvieron algún precedente similar en su historia. Me doy cuenta, lo palpo. Están los que vienen a Paraguay, están los que se van a otros lugares. Pero es tremendo, o sea, ya muy poca gente aguanta lo que es vivir en lugares como la Ribera Maya, el Yucatán, que eran tranquilos. Ahora también hay violencia, ahora hay matones de Soros como Seransky expropiando propiedades. Ahora el Instituto de Vivienda en México dice que la propiedad privada está subordinada al bien común. Se están chavizando a ritmo acelerado.